Ahora vamos a hablar más que nada sobre la parte donde se forma la imagen radiográfica, que es el sistema pantalla-película, ¿sí? En el sistema convencional es el sistema pantalla-película, ¿sí? Que está integrado ¿por quién? Por el chasis, que ya lo vimos, ¿no es cierto? Que tiene una cara anterior, ¿sí? Que es radiolúcida, la cara posterior, que es radiopaca, ¿sí? O sea que es la que termina de frenar la radiación que pasa a través del paciente. Dentro de esos, ¿quién está? Una cosa llamada pantalla intensificadora. ¿Sí? La pantalla intensificadora tiene una propiedad especial. Se apoya en un fenómeno físico, ¿no es cierto?, llamado luminiscencia. ¿Sí? Los rayos X, por ser radiaciones ionizantes, provocan luminiscencia. Entonces, de la luminiscencia tenemos dos cosas. Sí, está bien. Fosforescencia, ¿sí? Y la luminiscencia o fluorescencia tiene dos derivaciones, ¿sí? O dos partes. Una fosforescencia y la otra fluorescencia propiamente dicha. ¿Cuál es la diferencia? Digamos, la mayoría de ustedes vieron relojes viejos de sus padres o viejos despertadores, relojes despertadores, muchos viejos que son a cuerda, ¿sí? En ellos ustedes logran ver que en donde está el número van a ver una cosa o el número, ¿no es cierto?, está rodeado por un borde y en su interior hay una cosa amarilla o amarilla verdosa, ¿sí? Que cuando apagan la luz, ¿qué es lo que hace? Ese material emite luminiscencia, o sea que está emitiendo una luz. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un reloj que tiene ese tipo de propiedades, ¿no es cierto? Cuando está en la oscuridad, lo que hace el reloj es, digamos, se le pueden ver dónde está la aguja, dónde están los marcadores, la hora, el segundo y todo lo demás. ¿Sí? Eso es la luminiscencia, o sea que es la persistencia, ¿no es cierto? La persistencia de la luz, aún cuando se haya cortado el estímulo. Ustedes pueden haber hecho el disparo del rayo X y aún así sigue habiendo imagen, sigue habiendo luminosidad, ¿sí? En este caso se utiliza exclusivamente en radioscopía. O sea que ustedes usan la fosforescencia en radioscopía. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan que esa imagen permanezca un poco más de tiempo visible para poder saber para que el médico pueda diagnosticar la patología, ¿sí? Por lo general, en los relojes, ¿no es cierto?, y en todos aquellos artículos de billutería y todo lo demás, la luminiscencia es causada por elementos radioactivos, ¿sí? No le causan daño a uno, pero sí emiten luminosidad durante mucho tiempo. Se imaginan que si ustedes tienen una pantalla intensificadora en un sistema pantalla-película que tenga fosforescencia, lo primero que hace es velarle toda la placa. Entonces, lo que ustedes necesitan se llama fluorescencia propiamente dicha. ¿Por qué? Porque la fluorescencia únicamente emite la luz, ¿no es cierto?, mientras dura el estímulo. O sea que, mientras ustedes hacen el disparo, hay fluorescencia, ¿sí? Se cortó el disparo, esto dejó de existir. Entonces,
la pantalla intensificadora utiliza este fenómeno para ayudar a formar la imagen radiográfica, ¿sí? La fluorescencia. La fosforescencia puede estar dada por sales muy específicas como el yoduro de cesio, normalmente en equipos, digamos, de radioscopía. Y la fluorescencia está dada por elementos bastante raros, como puede ser el tungstato de calcio, ¿no es cierto? Si la pantalla intensificadora es azul, usa de calcio. ¿Sí? Si es verde, utiliza fósforo. ¿Sí? Ahora, esto tiene un nombre específico dentro de la rama de la radiología. ¿Sí? Antiguamente los técnicos viejos a esto lo conocían como fotocromático. O sea que las pantallas, las placas sensibles al azul se llaman fotocromáticas, ¿sí? Mientras que las placas sensibles al fósforo se llaman ortocromática, ¿sí? O sea que esta pantalla una pantalla que sea ortocromática únicamente va a funcionar con placas sensibles, digamos, con pantallas intensificadoras que emitan luz verde. Mientras que esas que sean fotocromáticas únicamente funcionan con pantallas intensificadoras que emitan luz azul. ¿Sí? La anécdota que yo siempre cuento es que cuando yo ingresé a trabajar por primera vez, ¿no es cierto? Había practicado mucho en los hospitales y todo lo demás desde el primer año, pero aún así no me habían preparado para saber la diferencia entre el color de las placas. O sea, nosotros veíamos los chasis y pensábamos que todos los chasis tenían pantalla verde. Y resulta que los chasis que nosotros estábamos utilizando tenían pantalla azul. Y nosotros estábamos usando placas radiográficas sensibles al verde. Entonces, cada vez que hacíamos una placa nos salía toda celeste y no sabíamos por qué. Y averiguamos, preguntamos y todo lo demás, y después vino un ingeniero y nos dijo, no, espera, dice, abrí el chasis, hacía un disparo y fíjate qué luz emite la pantalla. Bueno, abrimos el chasis, hicimos el disparo y emití una luz azul. Y él me dice, no, ustedes tienen, dice, una placa que es sensible al verde. Entonces tuvimos que comprar chasis nuevos y a esos que teníamos cambiarle la pantalla intensificadora, que es lo que se le puede cambiar, digamos, ¿no es cierto? Entonces cuando vinieron las nuevas uno hacía el disparo y es que cuando interactuaban con los rayos X emitían una luz verde amarillenta. Eso, digamos, queda como anécdota para que sepan más o menos, si no están seguros ustedes de qué tipo de chasis tienen, ¿no es cierto? Los descargan, lo abren, hacen un disparo con el equipo de rayos X y ven si emite una luz verde o una luz azul. Y después van a ir en la caja y van a leer en la caja que dice placa sensible al azul o placa sensible al verde. Ahora, si ustedes tienen una pantalla intensificadora verde y tienen placa sensible al azul, tienen que decirle a sus jefes o a su inmediato superior, no, miren, esto está cambiado. ¿Sí? Tienen que tratar de leer siempre qué es lo que usan, ¿sí? Ver las instrucciones de todo lo que usan. Bueno, esa es una anécdota. Ahora vamos a la pantalla intensificadora en sí. Bueno, sabemos que el chasis es como una caja, ¿no es cierto? Que tiene dos caras, una anterior y una posterior, 4 bordes. Tiene una bisagra y tiene un clip de seguridad, ¿no es cierto? Que permite que el cierre sea estanco. Tiene una parte, digamos, como una goma espuma, un relleno que hace que el contacto entre las pantallas intensificadoras y la película sea íntimo y uniforme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no es íntimo, no es uniforme el contacto, la imagen va a salir irregular y no le sirve. ¿Sí?
comúnmente pasa en los chasis que son muy viejos, están vencidos. La goma espuma se va desarmando o la pantalla intensificadora va perdiendo propiedades y entonces el contacto ese que tienen, ¿no es cierto? O las propiedades que tiene la pantalla se van perdiendo, entonces ustedes no consiguen formar una buena imagen radiográfica. De hecho, por lo general todos los chasis son de aluminio, ¿no es cierto? Con plomo en la parte de atrás o de plástico con plomo en la parte de atrás. Hoy día ya dejaron de existir todos los tipos. Antiguamente venían las placas dentro de un cartón, ¿sí? Hay placas que son muchísimo más caras, que son placas industriales, ¿sí? Que me gustaría haber conseguido una, pero bueno, no, digamos, los ingenieros de Tucumán no me las trajeron. Es una placa como las viejas películas de revelado automático, no sé si ustedes conocieron. Venía una cámara Kodak que ustedes hacían la imagen, salía el papel, sacaban el papel que lo cubría y a la luz del día, digamos, se revelaba la imagen, se podía ver la imagen. Existe ese tipo de placas, por lo general son industriales, ¿sí? Se utiliza mucho en industria, se utiliza mucho en arqueología y se está utilizando mucho hoy en día en veterinaria, más en grandes animales como tigres, leones y todo lo demás que necesitan que sea rápida la imagen, necesitan que la imagen se revele rápido y no pasar por un proceso más largo. Ese es un tipo de placa, ¿sí? Bueno, vamos a lo que nos interesa, la pantalla intensificadora. La pantalla intensificadora, igual que la película, tiene un sostén. ¿Sí? El sostén siempre es plástico. ¿Sí? El sostén es plástico. O sea que ustedes tienen acá. Después, ¿qué es lo que tienen? En esta zona, pegamento. ¿Sí? Es lo que permite ¿a qué? Al aglutinante o a la... ¿No es cierto? ¿Qué es el aglutinante? Es esto. ¿Sí? ¿Qué tiene el aglutinante? Es ni nada menos que una gelatina que contiene los cristales, ¿no es cierto? Acá. Distribuidos uniformemente de tuntato de calcio o de fósforo. ¿Sí? Cualquiera de los dos. Ahora, si ustedes tienen el tuntato de calcio, el tuntato de calcio no es un elemento que tenga un buen rendimiento cuando está expuesto a los rayos X. Únicamente da un rendimiento del 3% el tuntato de calcio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Necesitan ustedes una pantalla o algo que le ayude a producir mayor poder, digamos, de luminosidad durante el disparo. Entonces, en esta zona, entre el aglutinante y el pegamento, hay una pantalla, ¿sí? De fósforo. Esa pantalla de fósforo, ¿no es cierto?, ayuda a que se produzca una mejor cantidad de rayos X para formar la imagen radiográfica. Después de eso, viene otra cosa. Acá, al igual que la placa, ¿qué es lo que tiene? Una cutícula. ¿Sí? Es una cutícula de protección. ¿Sí? O sea que es un elemento que se utiliza para evitar que durante el trato diario uno pueda lastimar o afectar el aglutinante que tiene, ya sea el tuntato de calcio o el fósforo, ¿sí?
ya que si esto no tiene uniformidad en su composición, puede causarle una mala imagen. Entonces la cutícula es un elemento de protección, ¿sí? Al igual que en la placa. Ahora, van a haber muchas cosas, por ejemplo, que tiene eficiencia, que tiene eficacia, ¿sí? La eficacia y la eficiencia de las placas, de las pantallas intensificadoras siempre está en torno al 50%. No van a encontrar, no le pidan más, ¿sí? El tuntato de calcio tiene el 3%, como pueden ver, muy poco. Pero bueno, con la ayuda de fósforo llega a un 50%, ayuda a mejorar mucho, ¿sí? No le pidan algo más del 50% de eficacia y eficiencia a las pantallas intensificadoras. ¿Qué otra cosa tienen? Tienen una cosa que se llama correspondencia espectral. Como les decía, las placas funcionan bien con las pantallas para las cuales están diseñadas. O sea, si ustedes colocan una pantalla verde, ¿no es cierto?, y una placa sensible al azul, la imagen no les sirve. Lo mismo pasa si hacen al revés, ¿sí? Le va a salir toda difusa, se va a ver, pero no se va a ver realmente nada, va a salir toda blanca. Eso es la correspondencia espectral, o sea que tiene que ver cómo el tamaño de los granos, el tipo de placa, el tipo de pantalla, la temperatura en la que se usa y todo lo demás. Por eso se sugiere que los servicios rayos X tengan aire acondicionado que funcionen con 22 o 24 grados, para que los elementos funcionen de la forma más estable posible, ¿sí? Ahora, en el chasis podemos tener películas, ¿no es cierto?, que metí la pata el otro día, que tienen, ¿no es cierto?, una o dos emulsiones, ¿sí? O sea que pueden tener una o dos emulsiones. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, que van a tener una, por lo general en la placa mamográfica, que es la que tiene una sola emulsión, está en la cara posterior la pantalla intensificadora, o sea que la placa se coloca al revés, ¿sí? La parte que no tiene nada va hacia arriba y la parte que tiene emulsión va hacia abajo, hacia el lado de la cara, de la tapa. Tiene una sola pantalla intensificadora. Ahora, si tiene una placa que tiene dos emulsiones, la placa va a tener dos pantallas intensificadoras, ¿sí? Ahora, van a escuchar hablar de la velocidad, de un montón de cosas, digamos, muchas cosas técnicas. Pero muchas veces la velocidad se la asocia con una cosa importante, que es el tamaño del grano, tanto de la placa radiográfica como de la pantalla intensificadora. O sea que si la pantalla y la placa tienen grano grande, la imagen va a venir rápido. Si tienen grano medio, va a tardar un poco más. Pero si tiene grano pequeño, o sea, son muy pequeños los granos, tanto de la pantalla como de la placa, va a tardar mucho más tiempo, ¿sí? Por lo general, estas que tienen granos muy pequeños son las que tienen mejor definición y todo lo demás son las que se utilizan en mamografía, ¿sí? Porque nosotros necesitamos que en la mama se vea bien todo. Entonces tiene que ser perfecto, digamos, la imagen. Entonces necesitamos que la imagen, hasta la más pequeña se vea, tiene que ser grano fino, ¿sí? Eso tiene que ver con la velocidad de la formación de la imagen. Entonces van a ver ustedes que la pantalla intensificadora va a tener, por lo general, todo lo que utilizamos nosotros en radiología convencional, un grano medio, igual que la placa, ¿sí? Mientras aquellos que hacen mamografía van a tener esta, que es el grano fino. ¿Qué otra cosa más tienen las pantallas intensificadoras? Bueno, más que nada eso, digamos. ¿Cómo se tienen que guardar? ¿Cómo se tienen que cuidar? Se tiene que evitar que si uno tiene líquidos reveladores, todavía sigue revelando en forma manual o en forma automática, que se mojen, que le entre humedad,
especialmente líquido revelador o fijador que puede afectar tanto a los componentes de la pantalla como a la película en sí. Cómo se guarda en condiciones de humedad, de temperatura, ¿sí? Aquellos que lleguen conmigo hasta Física 2 van a saber que, por ejemplo, si ustedes tienen un cuarto oscuro que no tiene ventilación ni aireación, digamos, por encima de una determinada temperatura, cuando usted haga una placa se le va a velar. No importa que ponga los valores, como decía el curita Bocato di Cardinale, que me salió perfecta, vas a la revela, ¡pum!, se te vela. Apenas la sacas del chasis. ¿Por qué? Porque influye la temperatura y la humedad del cuarto oscuro. Pero bueno, esa es otra historia. Ahora, hasta ahí vemos que las pantallas intensificadoras están dentro del chasis, ¿no es cierto? Son las que soportan la placa dentro del mismo. Pueden tener grano, grueso, mediano o fino. ¿Sí? Utilizan la fluorescencia para la formación de la imagen, no la fosforescencia. La fluorescencia para la formación de la imagen, ¿no es cierto? Y que tiene una correspondencia, o sea que ustedes, si la placa es para el verde, ustedes tienen que tener un chasis que tenga luz verde. No pueden tener un chasis de luz azul. Eso respecto de la placa, de la pantalla. Ahora, si hablamos de la placa, vamos a hablar de la pantalla, de la placa convencional. ¿Sí? La placa convencional está formada, al igual que la pantalla, por un sostén. El primer sostén fue vidrio, el segundo, un elemento muy inflamable como el polietileno o el acetil polipropileno y todo eso demás eran elementos inflamables. Después se cambió por poliéster. El poliéster tiene la propiedad de que es flexible, es resistente, ¿no es cierto? Y no se rompe con facilidad. Entonces, el sostén siempre es poliéster. Ahora, si ustedes tienen una placa que tiene doble emulsión, van a tener una emulsión acá y la otra emulsión aquí. ¿Sí? O sea, tienen dos emulsiones. ¿Sí? Si tiene una emulsión, solamente va esta. Así se carga en el chasis de mamografía, no necesariamente. ¿Sí? Pero tienen dos emulsiones. Y en esas emulsiones, ¿qué es lo que encuentran? Una gelatina, al igual que la otra, por lo general de origen animal. ¿Sí? Y dentro de esa gelatina de origen animal hay halogenuros de plata. Ese es el símbolo de los halogenuros de plata. ¿Sí? Por lo general, bromuro de plata. ¿Qué particularidad tiene este elemento? Que cuando es impactado tiene esta forma. Químicamente, bueno, complicándole la vida, tiene esta forma. Una forma de cubito. ¿Sí? Acá tiene un bromo, acá hay una plata, un bromo, una plata, plata, bromo, plata, ¿sí? Bromo. Como pueden ver, están distribuidos en las esquinas. Cuando le impacta el rayo X, ¿no es cierto?, lo que hace es perder esto, el bromo. El bromo en la composición se va. Entonces, ¿cómo queda el cristal ese? Se llama ionizado, o sea, queda cargado positivamente. ¿Sí? Dependiendo, este es el cristal. A grosso modo, realmente no tiene forma. Este es el cristal. Tiene una cosa que se llama centro de ionización, ¿no es cierto? Viene el rayo, le da acá, ¿sí?, el RX atenuado que pasa a través del paciente. ¿Y qué es lo que hace? Automáticamente lo marca.
al cristal. O sea que le deja depositada energía remanente. O sea que le transfirió esa energía que él traía del disparo, se la transfiere al cristal, ¿sí? Marcándolo. Ese es el principio de la imagen latente en la radiografía, ¿sí? O sea que cuando ustedes hacen el disparo, se atenúan todos los rayos atrás del paciente, impactan sobre los cristales de la emulsión, ¿no es cierto? Ionizándolo, dejando marcados todos los cristales, formando la imagen latente, que después ustedes ven ¿dónde? En el cuarto oscuro, ¿sí? También de nuevo, va a depender de qué. La calidad de la placa radiográfica depende de qué, del tamaño del cristal. Mientras más pequeño sea el cristal, mejor calidad de imagen va a ofrecer y contraste va a ofrecer esa placa. Y después, ¿qué es lo que nos falta? Lo último, la cutícula de protección. Igual que en la pantalla intensificadora tenemos dos cutículas de protección. La cutícula de protección evita que nosotros o que el paciente injurie o rompa la imagen, ¿sí? No sé si muchos fueron a los hospitales, van con el abuelo o la abuela, por lo general un hospital que tiene un sistema pantalla película, ¿qué es lo primero que hace mucho? Enrollan la placa y se la ponen debajo del brazo y se van, ¿sí? Bueno, la cutícula de protección permite hacer eso y que no se rompa la imagen. O por ahí la doblan, no, pero la voy a doblar así, la tratan de doblar de alguna manera para que no ocupe espacio. Bueno, la función de la cutícula de protección es evitar que todas esas injurias, se llaman injurias mecánicas, o sea, todas esas cosas que ustedes hacen con la placa, hagan que se rompa la imagen. Esa es la función de la cutícula de protección. Estas son las dos placas más comunes del sistema pantalla-película, ¿sí? Que son las placas sensibles al verde y las placas sensibles al azul. Hay otra placa, ¿no es cierto?, que es sensible al rojo. Ahora uno dice, pero es sensible al rojo, ¿por qué? Bueno, es sensible al rojo. ¿Sí? Al rojo. Esta placa tiene la forma de una placa de mamografía. Tiene un sostén, ¿sí? Tiene una emulsión. Y una cutícula de protección. Ahora, ¿por qué es sensible al rojo? Digamos, todo aquello que tuvo la suerte de poder ir antes de que sucediera esto a un servicio de rayos X se dio cuenta que los cuartos oscuros de los servicios de radiología tienen luz roja, ¿sí? Que es una luz inactínica que evita que esta placa se vele, porque las placas son sensibles al verde o al azul, pero no al rojo, entonces no se velan. Ahora, ¿por qué esta placa es sensible al rojo? Es muy simple, digamos. Cuando ustedes vean los equipos de radiología computarizada, que mañana voy a tratar de hacer el video y lo voy a subir el martes para que lo vean, digamos, del equipo donde yo trabajo, que es un equipo pequeño, pero que tiene radiología computarizada. Lo voy a filmar para que vean, digamos, cómo son las partes, cómo es el tablero, cómo es la mesa de comando, perdón, la mesa, el Potter Booking Mural, y cómo es la zona de revelado, cómo funciona la zona de revelado mientras trabaja mi compañera. Bueno, sabemos que esos son chasis especiales que tienen una pantalla, una placa de fósforo en su interior, que puede ser PSL o PSP. No sabemos, nunca vamos a saber porque el fabricante es el único que lo sabe, ¿no es cierto? Pero una vez que la descargamos en la computadora, el técnico y el médico, ¿no es cierto?, deciden por costo si la imprimen en una placa radiográfica o si la graban en un CD. Eso es algo tan emocionante, se llama sistema DICOM, o sea que permite a ustedes decidir si lo graban en un soporte físico, ¿no es cierto?, en forma binaria, o sea, en una imagen, en un disco,
en un CD o si la transforman en una imagen física dura, que es una placa radiográfica. Sigue siendo blanda porque la imagen, digamos, que está en el CD sigue siendo blanda. ¿Por qué? Porque ustedes la pueden mandar, como le permite el sistema DICOM, a su celular, al correo electrónico del paciente, al correo electrónico del médico, o si no, directamente al servicio donde le pidieron a ustedes la imagen. ¿Sí? Por ejemplo, dice usted está en un servicio de rayos y le dicen, traumatología, necesito urgente esta placa. Hacen la placa y automáticamente, una vez que la descargaron, ya la tiene el médico en su servicio y la puede ver en el monitor. O sea que no tiene que ir el paciente, como ustedes vieron, por ejemplo, en el San Bernardo, que van con la placa, van y vienen de la guardia con las placas, digamos, en la mano. Llega directamente a donde ellos necesitan, donde el médico necesita que esté la placa. Ahora, ya nos fuimos demasiado. Esta placa, ¿por qué es sensible rojo? Porque puede funcionar de dos maneras, ¿sí? Puede ser impresa, ¿sí? Por láser o calor, ¿sí? O sea que las impresoras pueden ser de rayo láser, pero es rayo láser rojo. Y los otros, el calor es radiación infrarroja, que es también rojo. Entonces, esta placa genera la imagen de esa manera. ¿Sí? La impresora se encarga de producir la imagen radiográfica mediante ya sea calor o láser, pero esos son de color rojo. Por eso esta placa es sensible al rojo. Es una placa infinitamente más costosa que aquella que la convencional. ¿Sí? Por eso la mayoría de los servicios tienden a computarizar y hacer digital todo, porque tratan de ahorrarse el costo de esto, de los líquidos que son muy contaminantes, ¿sí? Ya sean revelado manual o automático, y tratan de pasar a la digitalización, ¿sí? De hecho, la digitalización directa, como vamos a ver años siguientes, es demasiado cara. Entonces, ¿dónde se queda de ello? En la digitalización indirecta, que es la radiología computarizada, que es esta. ¿Sí? Es la más común que van a encontrar en todos lados. En términos de valores, hablando así a grosso modo, puede salir de $17.000 a $25.000 un equipo de estos, dependiendo de la marca. ¿Sí? Hay equipos baratísimos de $12.000, $13.000, pero los más caros son los Fuji. ¿Sí? Bajando para acá, para abajo, AFGA y después Kodak. Y después hay otro montón más de sistemas que utilizan, digamos, sistemas de radiología computarizada. Mientras que un sistema de radiología directa que no necesita en ningún paso pasar por una lectora, en impresora, nada, que si no aparece directamente en el monitor del técnico, que es radiología directa, sale de $35.000 a $75.000 cada uno. Así que hay mucha diferencia, casi el doble entre uno y el otro. Así que por eso todos tienden a esto, hacia la radiología computarizada, que es lo que ustedes van a ver. Digamos, nosotros arrancamos con equipos viejos, con revelado manual. Después yo pasé a revelado automático. Ahora ustedes que van a comenzar a trabajar, ya directamente van a estar con radiología computarizada.